gustaría comentar una cosa. Cuando organizamos este coloquio, obviamente aquí falta un representante del Ministerio, ya sea de la Dirección General de Biodiversidad o de la Dirección General de la Protección de la Costa y del Mar, que son los que han desarrollado el POEM. Y, hombre, yo quisiera que aquí se han vertido muchas críticas muy razonables sobre el POEM, pero también me gustaría destacar que el trabajo que hay en el POEM es muy extenso, muy exhaustivo, de recopilación de un montón de información. Obviamente hay lagunas, pero que han hecho un excelente trabajo en muy poco tiempo, y yo les conozco personalmente a los equipos de las dos direcciones generales porque he interaccionado con ellos en muchas ocasiones, y son muy poca gente y creo que han hecho un trabajo excepcional. Y es un trabajo excepcional a partir del cual tenemos que empezar a trabajar para mejorarlo y para aportar toda la información, tratar de aportar esas lagunas que tiene y defectos que tiene, que ya se han puesto algunos de manifiesto, y tratar de que ese plan de ordenación sirva para hacer un uso sostenible y un desarrollo sostenible de las actividades existentes y de las futuras que se están planteando, que también tienen el mar, como decía, el mar territorial es competencia del Estado y por lo tanto es una decisión que compete al conjunto de la sociedad española, y no hay ningún sector que pueda imponer sus criterios por encima de ningún otro, ni el energético, ni el pesquero, ni el de transporte marítimo. Lo que hay que tratar es de conjugar los intereses de todos esos sectores y que podamos llegar a una solución. La solución, yo creo que aquí lo que hemos visto, y por resumir un poco, hacer un resumen, se da un poco las condiciones para la tormenta perfecta. Tenemos una necesidad imperiosa de desarrollar un sector energético que todos creemos que tiene que resolver parte de la crisis climática a la que estamos. Como decía David, tenemos una crisis de biodiversidad importante que incide sobre los recursos que proveen los océanos, etcétera. Hay una normativa europea que ha habido que trasladar deprisa y corriendo, como siempre, como es la planificación espacial marina y otra serie de cosas, en tiempo, digamos, récord, y estamos sufriendo una crisis energética reciente que está saliendo en los periódicos y que está metiendo todavía más presión a esto. Y como decíamos, no tenemos estudios y no hemos hecho prácticamente ningún estudio hasta ahora, la comunidad científica, pues porque no hay o no había posibilidad, o los intereses estaban en otras cosas, y ahora tenemos un déficit de información, de conocimiento que tenemos que acelerar. Y yo creo que, bueno, uno puede intentar retrasar esto durante 2 décadas, pero sabemos que los cambios van a venir y que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, a dialogar, a establecer puntos de contacto, y creo que esto, bueno, pretende ser el inicio. En Red de Pesca, Lucía, ya organizamos un taller en el que estuvo también el representante de FAEN, y lo que tenemos que tener es poner información en común y empezar a clarificar pues confusiones como la que aludía Lucía, de unos polígonos que no se sabe muy bien si son una propuesta, no son una propuesta, de dónde vienen, cómo, y establecer ese diálogo, primero para aclarar conflictos y malentendidos, y luego para empezar a poner la información en contexto, ¿no? Y ya yo creo que abrimos el debate ya a cosas concretas. Sí, yo quería aprovechar para preguntar que seguíais con vuestras preguntas para Lucía, que se quedaron, todos levantáis la mano, si tenéis, David y Cristina, una pregunta para Lucía, o si no, seguimos en el debate. No, era la cuestión de la coexistencia de los parques. Sí. Bueno, creo que se había mencionado que donde había un parque eólico marino no podía haber de ninguna manera pesca. De hecho, se está valorando la posibilidad de que ciertos artes de pesca sí que pudieran faenar. O sea, obviamente hay que tener en cuenta las cuestiones logísticas y sobre todo de seguridad. Pero ahí entramos otra vez en el diálogo tan necesario que hay
con los sectores, o sea, de la administración al sector y entre los sectores, o sea, porque se puede, bueno, se plantea la situación en el que la empresa energética diga, bueno, vamos a separar un poco, vamos a hacer un pasillo entre aerogeneradores para que ciertas artes de pesca puedan entrar. Entonces, eso es una posibilidad. Sí, de hecho, me parece que en Escocia funciona así. Hay cierta permisividad, hay otros países donde no se permite y hay ejemplos para todo. Sí, yo, por completar lo que se está comentando. No, el hecho de, a ver, como mencionaba Rafael, el hecho de no ser los primeros de llegar a esto tiene ciertas ventajas, y una de las ventajas que tiene es que podemos aprender de las buenas experiencias que se han realizado en otros sitios. En relación con la coexistencia de la pesca y de los parques eólicos marinos, existen buenas experiencias en otras partes de Europa. En Reino Unido y en Dinamarca existen experiencias de coexistencia de ciertas artes de pesca en zonas de parques eólicos marinos. Es cierto que en algunos, o sea, por una cuestión de seguridad, pues en determinada hay que guardar ciertas distancias de seguridad que no son muy grandes, pero hay que guardar ciertas distancias de seguridad con respecto tanto a los cables como a los parques. O sea, a los aerogeneradores, perdón. Pero en las áreas donde están esos parques sí que se puede pescar. En otras zonas que han iniciado también el desarrollo eólico marino, como puede ser en Alemania o en Holanda, la pesca y la navegación, se permite pesca y navegación. En otras zonas, como en Alemania y en Holanda, se está estudiando, porque inicialmente se había prohibido la pesca en esas áreas, y viendo la buena experiencia que está habiendo en Reino Unido y en Dinamarca, se está evaluando la posibilidad de permitir que en las zonas de parques marinos se pueda pescar, ¿vale? Con determinadas artes de pesca, esto, o sea, es evidente. Entonces, yo creo que eso, que ahora que vamos a empezar a plantear la posibilidad de aprovechamiento de los recursos energéticos del mar, pues es una cosa que entiendo que es una de las cosas que debemos tomar desde inicio. Y desde inicio colaborar y cooperar entre el sector pesquero y el sector energético para analizar cuáles son las zonas donde se pueden plantear parques eólicos marinos que tengan una menor afección a la pesca, y luego, una vez que estén ya esos parques eólicos marinos, analizar cómo se puede coexistir. Porque haciéndolo desde el inicio va a ser más sencillo que hacerlo como lo están planteando ahora en Alemania o en Holanda, que donde los parques eólicos ya están funcionando y tienen que buscar una manera de coexistir. Entonces, yo entiendo que eso se tiene que hacer desde el inicio, y simplemente apuntar eso, que es una cuestión que ya se está haciendo en otras partes. Y luego, otro tema también que es interesante resaltar es el tema de los polígonos. Se ponen los polígonos en el mapa los polígonos que yo puse son los que figuraban en el POEM. Los otros polígonos son polígonos que nosotros propusimos, pero hay que tener en cuenta una cosa. Un polígono es un polígono en el mapa. Eso no significa que en ese polígono se cubra totalmente ese polígono de parques eólicos, ni mucho menos. O sea, lo que significa es que en esa zona es la zona donde se plantea que se puedan hacer parques eólicos. ¿Eso qué significará? Que si finalmente salen los que están ahora actualmente propuestos en el POEM, pues en ese polígono, pues los promotores, cuando hagan un parque eólico marino, propondrán distintos parques ahí, ¿no? Que son puntos, no son polígonos, serán puntos. Porque entre un aerogenerador y otro puede haber 1 kilómetro de distancia. Serán puntos. Puede suceder, vamos a suponer que se plantean, supongo, por seguir el mismo modelo que se sigue en tierra, pues que entran 5 propuestas, digamos, de promotores. Esas 5 propuestas, cada una se evaluará. Algunas saldrán adelante, otras no. Igual de las 5 sale una. De esa una que salga será la que finalmente esté en el polígono, con lo cual no se va a cubrir todo el área, sino que solamente se va a cubrir parte del área, y serán con puntos que son los aerogeneradores. Para que nos hagamos una idea de cuántos puntos son,
Pues un parque de 50 megavatios son 3 puntos, 3 aerogeneradores. Es verdad que ahora mismo con la tecnología actual son más. De hecho, el de Kincardine, que son 50 megavatios, son 6. Pero cuando se empiecen a instalar parques aquí, las previsiones que hay de desarrollo tecnológico y de crecimiento de las turbinas y demás, harán que esos se reduzcan a 3. 3 puntos. Quiero decir que para hacernos una idea de lo que significa exactamente, porque yo comprendo que viendo esos polígonos ahí, pues asuste uno, pero o sea, me van a quitar aquí, y que no es así, o sea, que hay que ser conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y nada más. De momento, me quiero acaparar. Comentar, puntualizar una cosa que dijo David antes sobre los estudios de impacto ambiental. Realmente la ordenación y la legislación sobre estudios de impacto ambiental obviamente le dice a la empresa que quiere desarrollar una actividad que haga el estudio, y en eso tiene razón David, de que, claro, quien encarga el estudio se lo encarga una empresa y no quiere que la empresa saque un estudio desfavorable, aunque si no hay otra cosa, la empresa también se juega su prestigio, ¿no?, en eso. Pero entiendo el conflicto, pero la legislación no se queda ahí. La legislación traspasa a una autoridad, la que sea competente en cada zona territorial, en el caso terrestre, la comunidad autónoma, y en el caso marino, al Estado, la evaluación de ese estudio de impacto ambiental. Y el Instituto Español de Oceanografía, como organismo propio del Estado, el Ministerio nos traslada los estudios de impacto ambiental y nosotros hacemos una evaluación de lo que ponen esos estudios. Y esto ha tenido consecuencias algunas importantes sobre el desarrollo de infraestructuras marinas. Entonces, en el caso de marino, al menos lo que yo conozco es que eso sigue un proceso así y tendrá sus defectos como en todos, y en ocasiones cometeremos errores al hacer las evaluaciones, pero que no es simplemente dependiendo de la empresa. Ahora bien, lo que sí me parece muy importante es que cuando se haga este tipo de... que no nos lleve a lo que plantea David, que podría llevar de una privatización del mar, y que yo creo que las empresas eólicas tienen que entender, y yo creo que entienden, aunque que es un espacio público y que lo que se hace es una facilitación de un espacio público. El problema está en que efectivamente la eólica viene a cambiar. Antes está el desarrollo de las plataformas marinas y demás, que son fijas, pero son muy puntuales, y en cambio la eólica viene a cambiar lo que decía Lucia antes. El espacio marino se ocupaba de una forma difusa, o sea, variable. Los barcos van y vienen, transitan por una zona, faenan aquí, al día siguiente se van y faenan en otra zona, y el tráfico marítimo pues transcurre por el mar, pero no lo ocupa. Y ahora nos estamos planteando unas infraestructuras que van a ocupar un espacio, pero bueno, tendremos que afrontar ese reto y ver la manera de solucionarlo. Bueno, yo quería solo comentar respecto a la importancia de los polígonos, ¿o no? Claro que tiene importancia los polígonos. Los polígonos, lo decía Rafa también antes, un espacio marino protegido, el Cachucho, por ejemplo, es un polígono cuadrado. No está protegiendo hábitats que no ocupan todo, pero el área marina protegida es toda, y la restricción es en todo el área del polígono. ¿Me entiende? Entonces, quiero decir, puede que no vayan a ponerse ahora o dentro de 2 años, pero si generamos un área prioritaria para el uso de energía eólica, ahí va a haber unas restricciones. Es evidente. Da igual que ahora se ponga 1, luego 2, luego 5, después 300, no lo sé. No, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, porque las áreas protegidas son polígonos que están definidos. Lo que quiero decir es que esos polígonos no marcan como las áreas protegidas, polígonos, áreas que están totalmente protegidas. Todo el polígono. Eso lo que marca es que en esa zona, dentro de ese polígono, se pueden proponer parques eólicos, que igual no sale ninguno, y entonces no hay ninguna limitación. Que en el momento que salga uno, habrá limitaciones de seguridad, que son limitaciones de que, pues, si tiran un cable, pues que en 400 metros sobre el cable no se puede pescar, pero que son eso, 400 metros, no es más. Es decir, que lo que quiero decir es que no es como el Cachucho, como tal, que son polígonos que son
polígonos que están protegidos y que, por tanto, afecta a todo el área del polígono. Esto no afecta a todo el área del polígono. Es lo que quiero transmitir. No, Pues en es cuanto, que a está- las, bueno. en cuanto a las, sí, en cuanto a las áreas marinas protegidas tampoco es así exactamente. O sea, el área marina protegida, por ejemplo, el Cachucho, ahora no se puede faenar, ¿no? Pero nadie pretende que en el Cañón de Avilés, y esto se ha hablado, Espero que no. nadie pretende, y se ha repetido cientos de veces, y todavía, Lucía, que me vengas diciendo espero que no. O sea, nadie pretende excluir de la pesca todo el polígono que viene reflejado como área marina protegida, porque, vamos, a nadie se le ha pasado eso por la cabeza. El problema está en que el sector parte de la experiencia del Cachucho y está, pues, escamado. Exactamente. Pero nadie pretende que todo el polígono donde viene el área marina protegida del Cañón de Avilés vaya a excluirse la actividad pesquera. De hecho, o sea, y como siempre he repetido muchas veces, las áreas marinas protegidas tienen que ser concebidas como un marco de experimentación de nuevas regulaciones sobre el uso del espacio. Y obviamente con un objetivo prioritario de protección, pero donde se ensayen nuevas formas de gestionar el espacio marino, porque además te permite adoptar decisiones y leyes que no, a lo mejor no puedes adoptar fuera, pero que las áreas marinas protegidas no son una zona de exclusión de ninguna actividad a priori. Bueno, a priori. El problema de las áreas marinas protegidas es que a la hora de la gestión es que este pertenece a un ministerio y la pesca pertenece a otro. Y entonces las cosas nunca fluyen de la misma manera. Y entonces por eso pasó lo que pasó en el Cachucho y por eso ahora el sector espera con reticencia qué va a pasar cuando haya una propuesta de plan de gestión en el Cañón de Avilés, que si el Cachucho era importante, el Cañón de Avilés es infinitamente más importante. Entonces, bueno, solamente... Una cosa, un apunte nada más a lo que comentabas de la ley 21/2013, que yo creo que necesita una vuelta de tuerca importante. Por dos cosas. Primero, como dices tú, evidentemente, todo estudio ambiental tiene que pasar por un organismo competente, en teoría, para decir si está bien hecho o mal hecho, cosa que me parece obvia, pero a los hechos me remito en cuanto a que hemos visto, ya hablando de eólica terrestre, por ejemplo, que en teoría pasa por un competente, lo que sea, como se han dado de paso proyectos absolutamente impresentables, así de claro, sí, lo vimos. No quiere decir que en el IO lo hagan de otra forma, a lo que me refiero. Incluso yo entiendo que un organismo competente al que le llega un proyecto puede evaluar perfectamente si la metodología empleada está bien, si es coherente con tal, pero no puede de ninguna manera evaluar si los resultados obtenidos son verídicos o no. Por una sencilla razón, porque, a ver si me entiendes, es que estamos entonces hablando de una cosa que es absurda, que es una duplicidad de trabajos. O sea, si yo hago un trabajo, una empresa me encarga de un trabajo y luego ese trabajo me lo va a evaluar otro, ¿por qué no cerramos ese paso y ya no hay directamente un organismo, un personal del IEO, universidad o lo que sea que ya haga ese trabajo de mano? Es ridículo, o sea, tal como lo planteas, que yo, si soy una empresa, encargo este trabajo a otra empresa, que se ha entrado varias veces, va a ser porque, bueno, me convence cómo me lo hace y cómo me satisface, que es una cosa obvia. Luego ese proyecto va a llegar a Diego, a un personal de ahí que va a evaluarlo, va a gastar su tiempo en eso, ahorrémonos un paso, ahorrémonos un dinerito y que ya directamente profesionales independientes hagan los estudios pertinentes para ver si es apto o no. Luego entramos con una cosa, o sea, cuando haces una evaluación de un impacto, por ejemplo, en el caso de un parque eólico, de una estructura marina, de lo que sea, normalmente hay una limitación presupuestaria de tiempo. O sea, tú haces un estudio de para mañana, o sea, para estudiar. Bueno, de para mañana. A ver, lo que suele pasar es que al final esto es un tiro y afloja y vas a coger al que más barato te lo pongas, que es de pura lógica, o sea, es que es de cajón. Un estudio de este tipo, por ejemplo, la afección de aves marinas, de un efecto de impacto así, de un corredor, de un tal, a la hora de evaluar un polígono, yo estoy completamente de acuerdo en muchas cosas con lo que decía Lucía. O sea, si nosotros ahora establecemos un polígono en el que ya decimos que es una área prioritaria para establecer parques eólicos,
yo creo que estamos haciendo las cosas al revés. O sea, precisamente yo lo que creo es que a la hora de establecer un polígono, más que fijarnos que también, evidentemente, en el potencial energético que puede tener, ya deberíamos tener previamente unos estudios o encargarlos, o no acelerarnos ahora, que es lo que decía yo en lo que presenté al principio. O sea, llevamos aquí años y años hablando de la que se nos venía encima. Y ahora, en un año, queremos ya dibujar todos los polígonos y ponernos ya, porque hay una ingente cantidad de dinero que nos va a llegar aquí. Vamos, o sea, yo creo que merece la pena dedicarle un tiempo a estudiar realmente lo que puede pasar, porque las consecuencias pueden ser muy graves y porque probablemente no sean reversibles. Y una vez que instale una instalación que me costó una millonada en un polígono y tal, y luego vea que vienen impactos serios, yo no creo que se vaya a desmantelar esa infraestructura. Lo dudo mucho. Entonces, yo creo que hay que tomar lo que decía, el principio de precaución, ser muy conscientes de lo que vamos a hacer y si es necesario esperar 6 meses o lo que sea, no te digo 10 años ni 20 años como decías, tener cuidadín, porque los efectos pueden ser muy graves y al final si vamos a intentar reducir la huella y el impacto del carbono y vamos a cargarnos el ecosistema y la biodiversidad y lo vamos a aumentar por otro lado, mal vamos. A eso es lo que me refiero. Y en cuanto a la ley esta, yo creo que es que tal como está planteada ahora, o se cambia o no es fiable. No es fiable porque lo estamos viendo, no es que vaya a pasar ahora, Rafa, es que estamos viendo cómo están colando proyectos, fraccionando proyectos eólicos, por ejemplo, para que los impactos en vez de sean grandes, sea 5 proyectos seguiditos para que tengamos 5 impactitos pequeñitos, en vez de tener un impacto elevado. O sea, tal como está haciendo ahora, y es que lo estamos viendo. Aunque no haya marina, es que lo estamos viendo a la terrestre, es que el occidente de Asturias y Galicia es un continuo de parques eólicos. En todo el occidente de Asturias solo hay un concejo que es de Gaña que no tiene parques eólicos y hay 50 proyectados más. O sea, esto es literalmente ahora estamos viendo una burbuja eólica y fotovoltaica, en este caso eólica, brutal, que excede con mucho a una transición energética. Porque también, y ya espero acabar por así tal, como comentaba muy bien cuando decía en la parte empresarial, lo de las necesidades energéticas que tenemos en Asturias y la necesidad de que nuestra industria tenga un acceso a la electricidad, no debemos olvidar que Asturias produce infinitamente más o muchísima más electricidad que la que consumimos aquí. Somos exportadores de energía, estamos planteando una industria para vender electricidad afuera. No vendamos la moto de que tenemos que cambiar nuestra electricidad por otra. Estamos cambiándola por una parte y obteniendo un beneficio para exportar esa energía a Madrid o a otros sitios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por último, ¿alguien se plantea poner un molino eólico en la Giralda o en la Catedral de Oviedo? ¿Por qué para los espacios protegidos no se piensa lo mismo? Nadie se le pasa por la imaginación. Parece que la biodiversidad, el hábitat y eso, esa cosa que son las florecitas y los pajaritos, y hay mucho más detrás. Y ahí nunca se plantea. Siempre es prioritario ese interés general que parece que en el caso del medio ambiente no es un interés general, parece que eso solo afecta a 4 locos que les gustan los pajaritos y las flores. Entonces, tengamos cuidado con esto, yo solo digo eso, y el principio de precaución, que nos lo estamos olvidando. Nada más, por ahora. No, lo que... A ver, no vamos a abrir un debate ahora sobre la ley de impacto ambiental porque nos llevaría mucho tiempo. Lo que estoy absolutamente de acuerdo, y bueno, estoy de acuerdo con lo que dice David, o sea, lo que no... el problema que él alude, y lo sufrimos nosotros cuando tuvimos que evaluar algunos estudios de impacto ambiental, por ejemplo, en la región de Murcia, donde hay un desarrollo importante de la acuicultura, y todos los proyectos de evaluación de impacto ambiental van llegando uno detrás de otro. Y eso genera un problema, porque tú realmente es difícil decir que unas toneladas más de producción acuícola en una zona determinada van a generar un tremendo impacto ambiental. Pues no. Pero claro, y esto nosotros lo trasladamos al Ministerio, y bueno, el Ministerio también hace lo que puede, pero que era necesario, por ejemplo, en la región de Murcia, donde sabemos que hay un interés importante de la acuicultura marina offshore, de hacer una planificación espacial marina donde se tengan en cuenta, con un estudio previo, donde se tengan en cuenta cuál es la capacidad de carga del ecosistema que es capaz de albergar una acuicultura que no vaya a generar impactos en la pesca nocivos. Aquí yo creo que lo que demandamos todos
es eso, el hacer los suficientes estudios previos para ver hasta dónde de eólica marina se puede desarrollar, en qué zonas serían las mejores. Y yo creo que el POEM establece unos polígonos, pero que... Y eso se va a trasladar a una ley, hay unas alegaciones, ya veremos qué es lo que resulta al final, que todo esto está todavía en proceso, pero lo que deberíamos tener claro todos es que eso no puede ser una foto fija y que si hay que cambiarlo, luego se cambie, porque digamos que el POEM tenemos que verlo todos como un punto de partida hacia el cual luego tenemos que modificar. Es verdad que una vez que las cosas están planteadas en un papel, y estoy de acuerdo con David, luego es mucho más difícil de echarlas atrás. Todos sabemos lo complicado que es cambiar una ley, ¿no? No, si quieres... Rafael, que es el tema que que me surge de todo el tema de la planificación espacial marina, en concreto con el tema de la eólica marina, es cuánto tiempo le falta a la eólica marina para ser una realidad. El tiempo de los POE son 6 años, que luego se renuevan exactamente. De aquí a 6 años tiene sentido, o lo que habrá que hacer será, bueno, pues ahora, en paralelo a que se desarrolla técnicamente la eólica marina, en paralelo vamos a estudiar qué problemas potenciales se pueden generar y no fijar ya que lo que causa es una alarma que en estos 6 años pues no va a ir a ninguna parte, me parece a mí. Aclarar que en la planificación espacial marina una de las principales cosas que dicen las guías de buenas prácticas es que es adaptativa, tiene que ser cíclica y adaptativa, sobre todo aprender del error. Entonces, es verdad que da miedo cuando algo está plasmado en papel, pero en principio nada tiene por qué ser estático y no debería serlo. Solo por aclarar un poco, porque es verdad que una pena que no haya nadie del Ministerio, de la autoridad competente en planificación, pero bueno, lo que voy a contar está publicado en el POEM, que son los criterios que se utilizaron para delimitar esos polígonos. O sea, primero se utilizaron obviamente los criterios técnicos, donde había recursos, más de 7 metros y medio por segundo de velocidad a los 100 metros de altura, la profundidad, la evacuación a tierra. Pero después empezó, con eso tenían unos polígonos bastante grandes, después empezó a recortar en cuestión de criterios de biodiversidad. Si había cepas, si había zona de área protegida, si había hábitats críticos para cetáceos, si había todo, empezaron a reducir. Además de eso, servidumbres aeronáuticas que no solaparan con otras zonas de uso prioritario, porque recordemos que hay zonas de uso prioritario, zonas de alto potencial para otras actividades también. Todo eso, además, después se hizo un estudio específico para la pesca. Si bien es verdad que ya ha sido mencionado que hay ciertas embarcaciones que no están registradas porque no tenemos el UMS. Otra cosa que ha sido mencionada, que todo esto ahora mismo está en proceso de revisión, porque se han recibido ciertas alegaciones que, si no recuerdo mal, creo que el 60% de las alegaciones han sido en contra de los polígonos de energía eólica por parte del sector pesquero, pero incluso se han recibido alegaciones por parte del sector energético argumentando que eran demasiado pequeñas. Entonces, hay que tener en cuenta que los POEM necesitan balancear muchísimos intereses y muchísimas necesidades. Nada, solo quería aclarar un poco eso, cuál había sido el proceso, que se empezó con unas áreas bastante extensas, se han ido reduciendo un montón y es posible que se reduzcan más, porque ahora mismo se están revisando todas las alegaciones. Creo que eso era todo lo que quería comentar. Sí, en relación a las cosas que se comentan, bueno, primero con respecto a la previsión de los parques. Ahora mismo la tecnología flotante, como mencionaba antes, no es una tecnología comercial, con lo cual todavía hay que esperar, pero bueno, la previsión es que de aquí a 2025, o sea, en los próximos 3-4 años, eso se alcance, ¿no? Se puede haber ya parques eólicos relativamente comerciales. Aquí en Asturias la realidad es que todavía, al menos que nos conste, no se ha iniciado la tramitación de ningún parque en el mar, ¿vale? Es decir,
No existe todavía, aunque sí que hay propuestas, ideas de proyectos, hay estudios que están haciendo las empresas. En Asturias todavía no se ha iniciado la tramitación de ningún parque. Si tomamos como referencia, como experiencia previa, lo más parecido a lo que puede ser un parque eólico marino, que son las áreas de experimentación que se han hecho en el BIMEP o en Plocan y que llevó años su tramitación, pues entonces todo apunta a que, bueno, 6 años, igual, si va todo bien, igual en el 6.º año igual sí que se puede empezar a iniciar igual la construcción y eso, pero vamos, que sí que es cierto que de aquí a 6 años es poco probable que en Asturias se haga nada, porque ya digo que todavía no se ha iniciado la tramitación. Y yo sí que, yo creo, a ver, hay una cosa que mencionaba antes David. Es verdad que históricamente Asturias era una región exportadora de energía eléctrica. Era. Ahora ya no lo es. No lo es. Y no solo no lo es, sino que además, van a cerrar 2.000 megavatios, 2.000 y pico megavatios térmicos, que no de eólicos, térmicos. Evidentemente, eso va a hacer que Asturias, si no hace nada, sea importadora de energía. Bueno, de hecho, en nuestras previsiones, estaremos muy probablemente importando energía. Nuestras previsiones apuntan que vamos a estar importando energía enseguida. Bueno, ahora mismo ya la estamos importando, de hecho. O sea, hay fases en las que generan propio, pero tenemos que importar también energía. Es decir, que el escenario está cambiando. El escenario cambia. Solamente con la eólica que se está planteando no nos da. Es decir, la eólica, todo ese exceso de parques eólicos que se comentan, no nos da. Otra cosa, digo, la que se está planteando en el escenario, no la que, como mencionabas, que bien mencionabas, que a nivel nacional hay un boom, digamos, de proyectos que excede las previsiones de planificación, sí, la duplica, y evidentemente Asturias está en España y también está experimentando el mismo efecto, que es decir, que aquí hay más proyectos de los que realmente van a salir, de los que realmente van a salir. Espera, un momentito nada más. No es que no vayan es que, a ver, yo según lo que he leído y lo que vi, no es que sean proyectos propuestos, es que ya se ha dado permiso para el acceso a la red. O sea, me refiero, no es que haya unos proyectos ya instalados y que haya una previsión de instalar unos 50 más. Es que para esos proyectos ya hay, para los que digo yo que duplican las previsiones, ya se ha dado acceso, o sea, ya van a instalarse. No, aquí en Asturias no. No me refiero a Asturias. Vale. Me refiero al global de España. No, yo creo que lo que hay son proyectos que han iniciado su tramitación administrativa, eso sí, y dentro de esa tramitación administrativa pues hay un proceso de acceso a la red y de hecho el Ministerio ya planteó, yo creo que ha planteado una moratoria ahora, ha planteado una moratoria porque diciendo que no va a admitir más proyectos hasta que no evalúen los que tiene en marcha, porque excede la potencia, ¿no? Aquí, o sea, aparte del acceso a la red, también tiene que tener en cuenta la financiación y bueno, eso es relativamente complejo, ¿no? Pero lo que yo creo que es claro, que se puede afirmar, es que no todos los proyectos que están ahora en tramitación van a acabar conectándose a la red en Asturias. Eso sí que se puede afirmar. Y también se puede, y con la potencia eólica, o sea, con la capacidad que tienen las líneas eléctricas digamos, de conexión, porque las líneas eléctricas son las que son, aun yendo al límite de esa capacidad, con la eólica que se plantea instalar, no va a dar para nuestro consumo. No va a dar. Ni con la hidráulica tampoco. Ni hidráulica, o sea, sumando eólica, es que hay que tener en cuenta que fotovoltaica hay poca en Asturias, térmica no va a haber, o sea, ahora quedará el ciclo combinado de soto, de gas, y no va a haber nada más.
que es la hidráulica que tenemos, la eólica y nada más, eso es lo que vamos a tener. Y luego a una planta de biomasa, pero que son plantas de 50 megavatios y que tampoco se pueden, y que tampoco Asturias tiene tanto bosque como para, o sea, una planta de 50 megavatios de biomasa representa mucho consumo o sea, son cientos de miles de toneladas de recurso forestal, y si lo hacemos de una manera sostenible, otra cosa es poner otro tipo de plantas, pero en el planteamiento que hacemos en la estrategia es que sea de una manera sostenible y es la capacidad que hay, o sea, son decenas de megavatios, no va a haber más de 100 megavatios de biomasa. Entonces, quiero decir que con lo que hay no da, y va a haber que buscar soluciones como el almacenamiento y tirar de las redes para suministrar a la industria con los requerimientos que exige la industria de aquí, ¿no? Entonces, quiero decir que como digo, igual no lo he explicado bien, ¿no? Pero va a haber un cambio en el modelo energético, un cambio muy importante. El modelo que había regional al que se evoluciona a 2030. Y confiamos que haya una participación activa de las renovables en ese modelo. Y lo que sí somos conscientes es que la demanda que tenemos, nuestra capacidad de renovable no va a ser capaz de cubrir la demanda que hay energética en Asturias. Y bueno, eso es una situación. Creo que es evidente, por ejemplo, aquí en este intercambio de información, ¿no? Que ya estamos intercambiando información. A mí lo que acaba de decir Indalecio de las expectativas, contestando a Paloma, me parece un dato fundamental, porque cambia incluso la perspectiva que yo tenía de cómo va a ocurrir esto. A lo mejor es verdad que la presión que hay ahí fuera por todas partes, ¿no?, es mucha y a lo mejor se acelera el proceso, pero si estamos hablando de una expectativa de empezar a desarrollar parques eólicos de aquí a 10 años, entonces creo que hay tiempo para sentarnos, para hacer estudios, para hacer investigación, para dialogar y poner intereses en común y ver cómo esto se puede gestionar de la mejor manera. Entonces, creo que es parte un poco de la conclusión del debate, que lo que nos hace falta es conocer, por ejemplo, yo entiendo que el sector energético en este momento quizás necesite más que el definir unos polígonos muy estrictamente donde se pueda desarrollar en el futuro y esos vayan a ser los polígonos de desarrollo de energía eólica para siempre, como quien dice, porque es verdad que una vez que la instales va a ser difícil desinstalarla, más que aunque solo sea por los costes, pero que a lo mejor necesita ciertas zonas fuera incluso de esos polígonos donde poner prototipos de desarrollo para hacer I+D+I, o sea, y eso a lo mejor no está contemplado en el POEN siquiera, y significa a lo mejor poner un prototipo nada más, y el efecto que puede tener sobre la pesca, si además lo decidimos bien, el poner simplemente una torre eólica, pues es mínimo, y con eso nos puede servir para estudiar el impacto sobre las aves, ver efectos sobre los cetáceos, ver todo eso que comentaba David, que es que no se puede obviar y que está ahí, y que estamos, es lo que aludía del efecto de las ballenas sobre la captura de carbono, por lo que se llama la bomba biológica, es un estudio publicado en Science hace una semana sobre la Antártida, una zona de la Antártida. Obviamente la Antártida es la Antártida, esto no es la Antártida, pero que eso está ahí y que todavía tenemos un déficit de conocimiento. El mar es un medio extraño para nosotros y el conocimiento que tenemos de los océanos, pues hemos tardado todo el siglo XX para conocer cosas que hace 10.000 años el hombre ya sabía sobre los terrestres. Una cosa muy importante ahí de lo que dijiste, que te ocurre con los océanos, como dice, el océano es una cosa global, y lo que pasa en la Antártida también nos afecta aquí. Y como antes decía, o sea, ponerle puertas al mar es absurdo desde el momento que, como te decía, tanto para migración de peces, cetáceos y tal, no están parcelados en una finca, o sea, lo que está pasando por aquí. Por eso muchas veces yo creo que nos falta, otra cosa que falta aquí es una mayor, pero ya a todos los niveles, en la cosa de conservación, en energético, lo que quieras. O sea, parece que aquí estamos haciendo este plan de aquí como una cosa muy caserita que lo hacemos nosotros, cuando yo creo que a efectos ya energéticos y de biodiversidad sobre todo, falta ese consenso europeo o internacional. O sea, plantearse por ejemplo, en el caso de las aves, lo que te estoy diciendo es una cosa súper lógica. O sea, yo qué más da que proteja, por ejemplo, las colonias de aves marinas de Escocia y ponga una legislación súper estricta y una legislación alrededor que impide pescar tal zona porque tal, si luego todo ese
flujo de aves me pasan por delante de Galicia, o sea, 20 millones de aves, y aquí se mueren. O sea, es que es absurdo, o sea, es que es una cosa ridícula que muchas veces pasa. Las leyes de conservación de un país chocan con las de otra. Entonces, plantear a estas alturas, y tanto que se habla de globalización, plantearte unas leyes de tu país sin contar con lo que ocurre alrededor, es que es absurdo, tanto para esto como para la energía, como para tal. Puede haber zonas, ya esto ya es un suponer, ¿no? Te digo, pero puede haber zonas fuera, ya que estamos en una comunidad, que haya menos impacto, una generación de energía mayor, que a lo mejor sea más rentable incluso el transporte hasta aquí que plantearnos esto aquí. Y entonces yo creo que muchas veces, y claro, eso excede con mucho este debate, como somos como un poco chauvinistas en eso a la hora de plantearnos unas leyes como para nosotros, pasando de los demás, ¿no? Pero bueno, ya te digo que eso es otra... Pero eso, existen marcos internacionales, por ejemplo, de la regulación de las aves marinas y demás. Sabes que hay convenciones internacionales sobre esto. Y luego aprovecho para comentar que Naciones Unidas ha declarado recientemente el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2010-2030, precisamente para hacer, digamos, por todo esto que está aludiendo David, de que el problema de las aves marinas no sé si circunscribe al polígono que estamos ahí hablando en la zona frente a Asturias, sino que son aves que van y vienen, y yo puedo poner muchas medidas aquí y prohibir los parques eólicos aquí, pero si luego los pone otro un poco más allá, pues entonces acaban, o en Portugal. Entonces esto no es una cosa que nos afecte digamos, en la puerta de nuestra casa. Y lo que pretende ese decenio, lo que pasa que, bueno, con las limitaciones que tiene Naciones Unidas para implementar una cosa de estas, porque al final los estados son soberanos de hacer lo que quieran, pero de lo que se trata es de establecer esa red internacional de generación, no solo de gestión, sino de generación de conocimiento que hace falta para abordar estos problemas que son globales. Y en eso, pues, bueno, que hay se está desarrollando toda una actividad en torno a esto del decenio, que hemos constituido un comité español en España para tratar de coordinar las actividades, y que bueno, que es una cosa, que es una iniciativa positiva, pero en cualquier caso que hay que reforzar mucho más allá. Pues yo creo que hemos llegado casi pues a la hora de cerrar. Si hay una preguntita. Que no está tanto dirigido al medio ambiente, sino una pregunta que yo me planteo en cómo repercute la renta que genera la producción de energía, en el caso del mar abierto, ¿cómo repercutiría en el territorio asturiano? Los beneficios, ¿no?, que pudiera tener. Sí, lo digo porque pienso, por ejemplo, lo comparo con la energía eólica terrestre. Bueno, pues está en un terreno, normalmente público o comunal, que repercute directamente en una ganancia ya solo por estar ahí en el territorio. Y eso no va a pasar, por ejemplo, con el marino, entiendo. Ni las empresas están en las villas costeras, ni... Bueno, vamos a ver, estamos en primer lugar estamos en la fase estratégica, que todavía no estamos hablando de proyectos concretos ni de tal, ¿no? Pero cuando se hace un proyecto, yo entiendo que el camino que se debería seguir es, en primer lugar, estudiar. Es decir, como bien comentaba Rafael, hay que tener en cuenta que vamos hacia una... se está planteando un desarrollo eólico marino que no es inmediato, en el sentido de que no va a haber un parque eólico marino mañana, ni pasado, ni dentro de 3 años, y entonces tenemos un tiempo para estudiar dónde puede ser, primero las afecciones que puedan tener al ecosistema, al medio marino, a la biodiversidad, yo creo que eso es un aspecto clave. Y ahí, como digo, pues hay todavía cierto tiempo, ¿no?, para poder adelantar eso, ¿no? Y luego, una vez que ya se haya hecho esos estudios y se haya definido las mejores zonas y se defina en qué zonas es donde se pueden plantear parques, entrarán los proyectos, ¿no? Y en los proyectos, normalmente, lo mejor, como decía antes, es una cooperación con las zonas, con las comunidades locales, ¿no?, para buscar la menor afección a esas comunidades locales. Y en algunos casos
existirán compensaciones a los, por ejemplo, a los pescadores que pescan en esa zona y que resultado de los estudios previos que se hagan, pues se verá que realmente hay una afección del 20, 30, 40% de la actividad de esos pescadores y se les podrá compensar a esos pescadores de una manera adecuada, ¿no? Entonces, eso es un poco, entiendo, los pasos que se deben seguir. Estos pasos que yo entiendo que se deben seguir no son los que se han seguido en otros sitios. Y en otros sitios, pues, por ejemplo, en el caso sin ir más lejos, en Portugal, que sé que está más cerca, pues los pescadores no entraron hasta el final y al final pues recibieron lo que... O sea, no tuvieron una capacidad de negociación desde inicio, digamos, ¿no? Entonces vinieron casi como a hechos consumados. Entonces yo entiendo que eso no es como lo debemos hacer aquí. Aquí se debe primero estudiar, identificar bien las zonas donde la afección sea la menor posible, siempre asumiendo que afección va a haber, porque cualquier cosa que se haga va a tener su afección, pues habrá que evaluar bien cuál es la menor afección posible y luego cuando se entre en la fase de implantar proyectos, pues en esa fase se deberá con las comunidades locales afectadas, pues ver de qué modo se les puede compensar. Pero la compensación entiendo que es lo último. Antes deben analizarse las vías de coexistencia de lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, que puedan faenar, que puedan navegar, y luego analizar qué parte hay que compensar. Yo entiendo que eso es la vía que se debe seguir, ¿no? Y además Paloma lo conoce muy bien y Lucía también. Dentro de yo creo que de esos estudios que tenemos que hacer y que hacen falta y esos déficits de conocimiento que hay es cuál es el impacto económico real de, por ejemplo, las flotas artesanales, y esto lo hemos hablado en Red de Pesca y se está trasladado en la estrategia S3 de investigación del Principado, la nueva que se ha aprobado. Es una de las cosas que hay que estudiar para hacer frente, si se llegan a producir ese tipo de compensaciones, es un análisis realista del impacto económico que supone que haya una merma de la actividad pesquera en una zona determinada. Y eso, no estamos hablando de a tanto el euro de besugo, de merluza o de salmonete en lonja, sino del impacto que tiene eso sobre una economía local, con venta de eso en productos de alto valor en restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, que además en ese impacto nosotros en un momento dado no solo se trata de compensar a pescadores, sino que la economía que genera una actividad de pesca artesanal va mucho más allá, y como dijo Lucía en su presentación. Entonces, tenemos un déficit de conocimiento de muchas cosas y creo que hay que aprovechar la oportunidad para cubrirlo y para tratar de hacer esto de la mejor manera posible, aunque cometeremos errores seguro. Muchas gracias. Quiero agradeceros a todos, tanto el público como a los que han intervenido con estas contribuciones tan interesantes y sobre todo oportunas. Muchas gracias a todos. Si no hay más cuestiones, podemos dar por cerrado este transfer.